Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel. Bienvenidas al nuevo canal. No es nuevo, este canal ya lo tengo ya hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no subo vídeos. Este canal lo creé yo para estas cosas. Entonces lo creé para las cosas que yo compro y todas esas cosas enseñárosla. Porque en el canal de los tutoriales, en mis canales, mi canal Majobel Crochet, pues no sé si es que no enseña YouTube, si no os interesa o lo que sea. Pero a mí me hace mucha ilusión el enseñaros todas las cosas que compro. No solamente hilos, que sabéis yo que no hago. mmm, yo publicidades no hago. De ninguna marca de hilos ni nada. Yo compro los que me gustan. Y los que no me gustan, pues no los compro. ¿Vale? Y me he comprado cacharra. Nunca he comprado en el Temu. Y esta vez pues compré en Temu. Cosas que yo veo interesantes. Para mí, por ejemplo, lo más interesante para mí eran los hilos y las lanas. Porque están muy bien de precio. ¿Vale la pena? Pues ahora os iré diciendo porque de todas solamente he probado un hilo. ¿Vale? Bueno, de cachivaches, mirar. He comprado, sobre todo a una chica que le interesaba mucho, compré esta, compré la ovilladora esta, que me costó 7 euros. Entonces, esta ovilladora a mí me va muy bien porque, pues os voy a decir, las lanas estas que yo suelo comprar, y no voy a decir la marca porque tampoco... Estas lanas, muy bien, trabajo muy bien con ellas y todo lo que tú quieras, pero en cuanto a lo mejor se te va la etiqueta o se te quita la etiqueta, esto se enreda, que pierdes más tiempo desenredando lana que otra cosa. Entonces, yo lo que he hecho, pues ha sido comprarme el ovilladorcito este y las estoy ovillando, así teniéndomelas bien puestecitas para que no termine de los nervios. Porque es que hay veces que se te ponen de los nervios. Y esto, pues fijaros, esto vas ovillando así y tan fácil como esto. Esto lleva un paraguas. Lleva un paraguas, pero lo tienes que comprar aparte. ¿Veis? Es un paraguas. Es que tampoco tengo tanto sitio para poneros. Bueno, es un paraguas que pones, ya sabéis, la lana. A ver si os pongo una foto y os lo enseño. Vale. ¿Para qué sirve esto? Pues para los ovillos estos de hilo que yo he comprado este algodón para probarlo. Pues lo desmadejas y se hace. ¿Veis? Este súper ovillito. Todo aseado. Ya os digo, este me costó 7 euros. 7 y pico. No llegó a los 8. Eso es lo que compré, que quería saber nuestra amiga ganchillera, que espero que vea el vídeo. Voy a dejaros el vídeo enlazado en el canal de Majobel Crochet. Mirad. Y luego, porque yo es que cuando se enreda la lana, tengo un problema. Este vídeo va a ser largo, pero como está en este canal no está ni monetizado ni nada, ¿vale? Si queréis echar una mano y verlo, pues algún día sí, pues se monetizará. Me compré, porque ella dijo, es que me he comprado un cacharro para poner el ovillo, que yo lo tengo, pero no sé dónde está. Y entonces tiene aquí un cachirulo, ¿vale? Y tú pues vas deshaciendo. Pero ¿qué pasa con ese cacharro? Que cuando tú estiras hay veces que se te va al quinto mondongo. Entonces, pues un cacharro que para mí es que no sirve para nada. Yo lo entendía perfectamente. Por favor, dime lo que has comprado. Mira, yo me he comprado esto. Esto lo tiene mi hijo, porque mi hijo también... Mi hijo hace media.
hace punto de media. Y él lo tiene, y él se pone, y yo me lo voy a poner también, su ovillico aquí, lo sacas por aquí, ¿veis? Y esto vale 1 € y algo. Y lo pones y lo llevas. Y te llevas el cacharro con tu ovillico a todas las partes. ¿Veis? Una cosa, pues hombre, yo esto lo veo más útil que el cacharro ese de madera que va dando vueltas y que como te estires un poco más, pues las vueltas se te van hasta... A mí se me va a tapar por el pasillo y todo, se me va el cacharro este. Bueno, el vídeos es que a mí me gusta... Quería hacerlos porque no gustan, pero a mí sí. Entonces, como me gustan a mí, pues los voy a hacer. Mirad, compré agujas también. Estas agujitas que... No por las agujas, lo cogí por el cacharro porque me pareció estupendo que aquí, en este tubito, con su rosquita, estuvieran todas las agujas y no las tuviera desperdigadas por ahí, que eso... Bueno, esto también, pues nada, 1 € y algo. Metro, más que nada para el vídeo, para que quede mono, y no es que estén con la cinta métrica que os saco. Saco esta cinta métrica del daño de la picor, que digo, pues esto quedará un poco más mejor en los vídeos que la cinta métrica. Lo compré por eso, chicas, tampoco es que me hiciera falta. Bueno, ¿qué más compré? Esto que diréis, oye chica, ¿qué es esto? Pues es un cuentavueltas y hay veces que viene muy bien. Esto te lo pones aquí en el dedico y a lo mejor parece esto una tontería, pero estos cuentavueltas, ¿veis? ¿Cuántas cuentavueltas me dieron? Tres cuentavueltas de estos por 1 € y algo. Si es que lo malo ponérselo. Bueno, de reírnos nos vamos a reír un rato, ¿vale? Entonces tú te pones aquí el contavueltas y haces así, ¿vale? Y echas, ¿vale? Y tú lo pones a 0. Aquí lo pones a 0, ¿veis? Y tú vas haciendo así y vas contando las vueltas. O los puntos. Eso ya... lo que vosotras... Vamos, pero a mí me ha sido útil algunas veces para contar las vueltas que tenía que hacer. ¿Qué más compré? Marcadores. Para mí no hay suficientes marcadores en mi casa porque los marcadores desaparecen. Tienen es un universo paralelo en otra dimensión. Los marcadores. Mis marcadores están en otro universo paralelo junto con los calcetines que se pierden en la lavadora y los cubiertos. Pero yo siempre tengo que tener marcadores. Pues aquí hay creo que 100 marcadores. 1 € y algo también. Y bueno, ¿y qué os voy a contar de las tijeras? También están en un universo paralelo que... Veas. Mirad qué bonitas. No me digáis que no son bonitas. No os perdáis que yo tengo más. Que me compré más. No solo me compré esas dos. A ver. Aquí. Os lo voy a enseñar. Me compré esta también. ¿Vale? Las tres tijeras. 3, yo creo que había más, pero bueno. Y en cada lado tengo una, para que no se me pierdan.
porque seguro que se me pierde. Luego, mirar, me compré esto. Esto es un maletín. Esto, chicas, eso es maravilloso. Mirar, es un maletín, vale 6 euros y algo. Me costó a mí. Mirar, se abre. Y aquí yo tengo todos mis ganchillos. Yo todos los ganchillos que tengo son de la marca Tulip y Clover. Vamos a ver, si tú estás empezando no hace falta que te los compres. Yo, la verdad es que han sido regalos de mi marido, que me los ha regalado él y se ha gastado su dinero. ¿Ves? Y están todos los... Tienes aquí para poner, ¿veis? Los ganchillos ordenadicos, ¿vale? Yo no los tengo, que sabéis, yo soy una desastre, pero bueno. Y aquí pues pongo las tijeras. Tenéis aquí otro compartimento. Y aquí pues tengo más ganchillos. Son ganchillos buenos también. Estos son de Knit, ¿vale? Que son para hacer ganchillo tunecino. Estos llevan la largadura y aquí con esto haces el ganchillo tunecino para tenerlos todos en un sitio. Porque, bueno, yo los tenía en una lata de galletas danesas, de esas que salen en el TikTok de la India. Pues en una caja de esas yo tenía mis ganchillos hasta que vi esto en el Temu. Luego, yo aquí tengo, pues mirad, esto es de... Cuando compro las tijeras mágicas siempre me dan una latita de estas. Y aquí esto viene muy bien, pues mirad, para, ¿veis? Marcadores. Estos marcadores también los he cogido ahí en el Temu, pero estos no me gustan tanto. Pero mirad, pues eso, de gatitos, de historias que luego yo no utilizo, pero que te hacen gracia. ¿Vale? Pues aquí lo tienes todo. Aquí que tengo, pues más marcadores. Si será por marcadores. Ah, esto es para las agujas. Esto va muy bien. Pues o bien para las agujas de tejer, o bien para los ganchillos. ¿Veis? Para a la punta de los ganchillos, que no se os peguen golpes ni nada de eso. Pero vamos, yo lo suelo utilizar para las agujas. También lo compré allí. ¿Vale? Son cachivaches que si os resultan útiles, pues van muy bien. Todo aquí guardadito por 6 euros, chicas. No me digáis que no es una monería. ¿Vale? No os puedo dejar enlaces ni nada porque ya os digo, este canal no está monetizado, con lo cual no me dejan poner nada, ni es publicidad ni nada, solo que he hecho yo una compra y os enseño las cosas que he comprado. Vale, ¿qué más he comprado? Pues he comprado para mirar lo de los cuentavueltas. 3 cuentavueltas eran. No me digáis, chicas, 3 cuentavueltas por casi 2 euros creo que eran. Luego he cogido marcadores, pero para hacer punto de media. Sabéis que a mí me gusta mucho también hacer punto de media. Y lo que pasa es que en el canal de crochet, pues la media no tiene salida. ¿Y qué vamos a hacer? Y compré agujas para trabajar con 5 agujas. Yo sabéis que me gusta mucho hacer calcetines de punto de media. Y me gusta trabajar... Ay, mirar, lo estaba buscando. Me gusta trabajar con... Yo tengo un tutorial en el canal de hacer calcetines con el Magic Loop, ¿vale?
Es un poquito engorrosete el Magic Loop, ¿qué queréis que os diga? Ya es que sois tejedoras, lo sabéis. Y a mí las 5 agujas me gustan mucho, pero ahora he encontrado que os lo voy a enseñar. Estas agujas para hacer calcetines, ¿eh? No las he probado. También en el Temu, me las he comprado. Estas costaron 8 euros. Entonces, esta es una aguja más grande y otra más pequeñita. Y entonces esta sí que lo puedes manejar, el calcetín. Y no tienes que ir sacando el Magic Loop para arriba, pues con Magic Loop para abajo, que yo al final me vuelvo majareta. Mirad si me volví a majareta que cogí para los calcetines estas de 3 agujas, que son las Loop no sé qué. También en el Temu. Todo lo que veis es en el Temu. ¿Vale? Y estas tienes que tejer una parte en un lado, la otra parte en el otro y vas tejiendo con esta. Tampoco tiene ningún misterio. Pero esta no la he probado. No la he probado porque ahora estoy enfrascada, que me estoy haciendo una camiseta en punto en 2 agujas, pero hasta que no la termine no empiezo nada más. Bueno, ¿qué más compré? Pues he comprado muchas agujas, sí. Agujas de todos los tamaños, de 5. Agujas, agujas, agujas y agujas que aún me tienen que traer más agujas. Ahora os enseñaré que me cogí unas un este de agujas, ahora os lo enseño. Bueno, mirad, me compré este maletín con agujas, me costó 17 euros o 22. No, se me hicieron una buena oferta porque me dieron un cupón. Vale. Conclusión, ¿merece la pena? Bueno, merece la pena. Las agujas son buenas. La torsión del cable es de 360 grados y no se sale ni una, os lo digo. Ahora, ¿tienen un problema? Que son muy bonitas. Sí, ¡ay, qué bonitas! Son preciosas con estos colorines. Pero luego son de aluminio. No pesan. Eso también. Ahora he comprado otras que son, creo que más pesadas. Pero se pela. ¿Veis? Se pela el dibujo. Al trabajar con ellas, pues se pela el dibujo. Entonces, que todo perfecto. Sí, es que estoy haciendo un jersey. Estoy haciendo una camiseta, no es un... Os lo enseño. Mirad. Me estoy haciendo una camiseta y la estoy trabajando con ellas. ¿Veis que ya he llegado al final? ¿Veis lo que os decía de los cacharrines estos? Y luego los cacharrines estos para cuando pues pones las mangas. ¿Veis? Esto es un lino. Un lino y es una camiseta que me estoy haciendo en punto de media. Vale. Luego, aparte de esa bolsica que os he enseñado, esta también podéis meter, si queréis, en una bolsica de estas. También las compré allí. Y metes aquí, pues yo pongo el metro para ir siempre. Lo único que no cabe en la labor, porque claro, como sabéis que es una carpa de circo lo que yo hago. Bueno, tonterías. Me compré este medio maniquí para enseñar en el vídeo cómo se tiene una que tomar la medida. Que bueno, pues chica, me hacía ilusión tenerlo ahí. Lo tengo aquí como el adorno. Pues eso es una tontería, pero bueno, me hacía ilusión a mí tener un menú, porque se lo vi a una señora, una chica que es francesa, de mi edad más o menos. Ella es youtuber también, Marie Coche o algo así se llama. Es maravillosa, hace unas cosas estupendas ella. Y se lo vi a ella y digo, pues me quise copiar también. No voy a ser
Yo también. Vale, como sabéis la de los calcetines, pues me encanta a mí en tejer los calcetines. Me cogí esto, pues si alguna, que los calcetines no tienen nada de éxito en mi canal. Y mira que os enseño los calcetines al derecho, al revés, de todas maneras. Pero bueno, y esto es para poner los calcetines y que se una horma. Cuando tú haces los calcetines y quieres, ¿cómo se llama esto? El bloquearlos, para bloquear calcetines. ¿Vale? Y mirar, tiene todas las tallas. Tú según la talla que tengas, pues tú la pones. ¿Ves? Si lo tienes más grande, si lo tienes más pequeño, lo vas poniendo y así bloqueas los calcetines. Esto, que veis aquí una tontería, vale un dineral, pero en el Temu me costó 4 euros, chica. Es que yo he quedado alucinada con los precios, yo comprendo todo lo de la huella, que dejamos y todo. Pero, vamos a ver, todas estas cosas también las traen del mismo sitio, ¿vale? Entonces yo creo que la huella es la misma. Aunque tú lo compres al lado de tu casa, viene del mismo lado. No hay un señor en la carpintería haciendo esto. Las cosas como sean. Vale, agujas. Estas agujas me encantan. Mirar. Para poder coger hilos, meter todos los enganches que hay, todos los hilos estos que dejo yo por ahí. Bueno, ya os digo, 1 euro y algo. Ahora os voy a enseñar que cogí para bloquear. Unos cacharros para bloquear. Bueno, pues los cacharros para bloquear son estos. Esto es como una especie de esponja. Voy a quitar la lana de aquí. Como veis, voy a dejar uno solo, son 4. Son 8 en total los que cogí. ¿Veis? Se va haciendo como un puzzle. Y luego cogí las para ir poniendo los cacharros, pues bloqueando las cosas que vayáis haciendo. A ver, por ejemplo, esta muestrecita, pues ya sabéis, se moja un poquito y tú pues la vas. Me cogí estos que llevan la raya, porque como sabéis que soy yo tan desastre, pues digo, para que no me salga torcido. ¿Veis? Hacéis así, vais bloqueando. ¿Vale? A la raya, porque tiene una guía. ¿Veis? Y entonces esto va súper bien. Tener cuidado, no pincharos, que esto me costó 8 euros cada 4 bicharracos. Esto me pareció carete, pero bueno, chicas, esto ya os digo, tenéis que mojarlo, ¿eh? Esto no está mojado ni nada. ¿Veis? Y se bloquea. Y así es como se bloquea, pues un jersey o lo que necesitéis. Esto me costó 6 euros y pico. 6,50 euros, creo que fueron. ¿Vale? Y está súper bien. Eso sí, lo pedí en 2 veces. ¿Por qué? Tener cuidado.
Si tú pides esto, porque hay un paquete que van 9 cacharros como este, pero entonces no te lo traen con avión, te lo traen, que vamos, que tienen que venir desde la China hasta aquí con el autobús y tarda un mes y medio en venir. O sea que lo tengáis en cuenta. Creo que cierto peso ya no va en, o si no lo han cambiado ahora. Lo sé porque pedí unas para mis sofás, unas fundas para mis sofás y bueno, pasaron por Kazajistán y todo, chicas. Ahí, bueno, en el tren, iban en el tren, en el autobús. Vamos, hicieron un recorrido que no os lo podéis ni imaginar. Pues esto le pasa lo mismo a esta espuma. Lo tenéis en cuenta. Por eso pedí yo 4 y en el siguiente pedí otros 4. Y así no me tardo tanto en venir. ¿Vale? Luego estos cacharritos los metes aquí y los guardas y ya está. También llevo unas agujitas. Pedí unas agujitas pequeñitas para cosas más livianitas. ¿Ves? Esto lo guardas para cuando lo necesites. ¿Veis? Estas son las agujitas que os digo. También para bloquear. ¿Vale? No las abro porque, bueno, son unas agujitas de té que se llaman. Parecen una té. Bueno, ¿qué más? Ahora, vamos con el hilo. Esto. Os voy a enseñar el que yo he probado. Mirad. Este hilo es de lino. Y es el hilo que estoy haciendo el jersey ese rosa que os he enseñado. ¿Vale? ¿Cómo me ha salido? Pues buenísimo. Buenísimo porque, pues lo voy a decir. Os lo voy a explicar. Yo siempre he sido tejedora hasta hace 10 años de tejer en 2 agujas porque yo trabajaba para una casa. Ya no sé si lo he explicado o no. Cuando era joven yo trabajaba para una casa haciendo jerseys. ¿Qué pasa? Que yo cuando abrí el canal pensaba hacer las 2 cosas. ¿Qué pasa? Que las 2 cosas pues no tienen éxito. Los tutoriales, he hecho algún tutorial de calcetines y eso y no... En total, que hacía mucho que no hacía yo, punto. ¿Qué pasa? Que yo lo cogí, me lo hice las mangas largas y todo, no os penséis. Unas mangas largas que me quedaron. Y después, de hecho, no me gustaba. Y cogí, lo deshice y lo estoy volviendo a hacer con el mismo hilo. Esto me falta bloquearlo, plancharlo y estufarlo bien. Para que lo veáis. Y queda así. O sea que yo lo veo bien, el hilo. Es un hilo bien de precio, ¿vale? Voy a intentar poneros lo que me costó, porque esto sí que ya no me acuerdo lo que valía. Creo que 8 euros la bolsa de 6 madejas, que son a 50 gramos cada una. Lo malo de esto es que yo quería una fibra natural para el verano. Vale, entonces lleva 60 de bambú, 30 de seda y 10 de cachemir. No sé. ¿Qué queréis que os diga? ¿Me gusta el tacto? Sí. ¿Me gusta el trabajar con ella? Me ha gustado, me ha encantado. Vamos, ni se abre, nada, estupenda. Ahora, yo realmente no sé si lo que dice es verdad. Bueno, es que realmente ninguna de
Lo que no me gusta tampoco es que no te dice con qué agujas tejerlo. Tampoco me gusta. Este lo he comprado en blanco para hacer una blusa en blanco. Para hacerme una blusa en blanco. No sé si me la haré en crochet o en 2 agujas. No lo sé. Luego compré este algodón. Esto sí que es algodón 100%. Esto es un algodón 100% que ya os he enseñado, que lo tenía por aquí, que lo había metido en la... Es un jaspeadito para hacer una blusita, pero así de corre-corre. De chan, 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 que sabéis que el jaspeado, pues no le hagas ninguna floritura. Es un hilo finito para trabajar con un 3. Un hilo de algodón fresquito para el verano, para hacer así un puntito de red y colocártelo. Y ya está. Este también me costó muy bien de precio. Si puedo os voy a dejar los precios, sí. Eso sí. ¿Vale? No sé qué opináis vosotras. Pues un algodón, chicas. Si es que tampoco puedes pedir peras al olmo. Este lo tienes que devanar. Eso es lo malo. Pero bueno, como me compré el cacharro este de la devanadora. Vale. ¿Qué más? Otro algodón compré. Este algodón. Este me encanta, este color. Ay, tenía unas ganas de tener este verde. ¿Qué pasa con este algodón? Sí, me gusta, sí. Pero esto es 50 gramos, 165 metros, ¿ves? Y 100% algodón. Ah, mira. Pues aquí te dije para trabajarlo con un 4. Muy bien, no me había fijado yo en eso. Trabajarlo con 4 hojas o 3,5. Y aquí pues vamos a hacer una blusita. Para el verano también, para mí. Compramos y hacemos. No sé qué os parecerá a vosotras. Es algodón, ¿eh? Intenté comprar fibra natural, digo, porque ya que viene de tan lejos, pues compremos alguna fibra natural, porque pues vamos a ver, es que los precios hay veces de que están desorbitados. Aquí en España, pues sí, es que te cuesta la torta un pan, una madeja de lana. De lana, que quiero decir, de lana de oveja o de lana merino. El jersey ese verde que visteis es de lana merino y me costó súper bien de precio. Y me ha salido el jersey por 16, no llega a 20 euros, ¿vale? Y es merino, con un poco de lastán lleva. Esta es alpaca. Esta lo compré para hacerme una chaqueta. Os enseñé la chaqueta y deshice la chaqueta. Y deshice la chaqueta. Pues lo mismo que me pasó con el jersey rosa, que hace tanto tiempo que no hacía yo punto 2 agujas, que vamos a ver, mi puntada siempre es floja para todo. Para el crochet, mi puntada es floja para las agujas, todo me queda como un higo chumbo. Entonces tengo que trabajar, pues con el crochet ya me veis, y hay veces que trabajo con un 2,5, uno que tengo que trabajar con un 4, ¿vale? Porque es que es súper flojo. Y con esto me pasa absolutamente lo mismo. Entonces me quedo muy flojo y lo desecho con la intención de volverlo a hacer, ¿eh? Igual que el jersey. Pero yo creo que será para el invierno que viene, aunque quiero hacer un chaleco antes,
porque claro, tengo 1,5 kilos de alpaca y entonces hay que gastarla. Hay que gastarla. Vale. Esto también me costó muy bien de precio. Esto sí que me acuerdo que son 10 euros, 500 gramos. Decirme a mí. Y es alpaca, ¿eh? Porque he hecho la prueba de el quemado. Con un poquito de... algo lleva. Misture Regen, First Grade, Goodyear, Classic Fashion, Sol Confortable, pues no te dice. Sí, un 10% lleva, ¿vale? De esto, del acrílico. Y luego, por último, y no menos importante, compra esta seda de morera. Esta seda de morera, mirad esto, miradlo por favor. ¿Lo veis? Esta es la seda de morera. ¿Pienso trabajarla así? Sí. ¿Pienso trabajarla, hacerme una blusa carpa de circo para mí? También. Tengo dos. Yo creo que con dos tendré suficiente, porque son 300 cada uno. 300 gramos. Esta la tendré que trabajar, la voy a trabajar con un 1,5. La voy a trabajar. Ya me estoy haciendo el patrón y todo. Y ahora hablaremos del patrón de patrones. Ahora hablaremos de patrones. Que os voy a enseñar una cosa que compré también, pero no es del Temu. Esa no es del Temu. ¿Vale? No sé yo si me tendré que comprar un... Porque yo no tengo de esto. Gancho del 1 no tengo gancho. Tengo gancho del 1, pero debe de ser del año de la picor. Pero yo creo que con un gancho del 1,5 tendré suficiente. Sí. No hace falta. Si no, me quedará muy apretado. Y tampoco quiero que me quede. ¿Vale? Lleva un poquito de elastán porque se nota. Cuando llevan el elastán es que se... Vamos a ver. Es como si lleva un poco de elástico. ¿Que la termino para el año que viene? Pues sí, puede ser. También que la termine para el año que viene. Pero vamos a ver, es que va a ser una blusa. Yo quiero una blusa que el cuerpo sea todo en punto alto. Desde donde comienza el pecho, el canesú será un canesú, ¿veis qué bonita se queda? Preciosa, pero esto es para trabajarlo así. No sé si habéis visto vosotras a un chico que es brasileño, que trabaja con la seda de círculo. Es maravilloso. Se hace cada camisa que es bueno. Esto es para... Mirar. Yo creo que con un 1,5 sí que me saldrá, ¿eh? Bueno. ¿Qué os parece? Dejármelo en comentarios, por favor. ¿Vale? Y sí. Dice que es cera... Vamos a ver. Puede ser seda de morera, decía, pero también puede ser seda de
de esta del celulosa, creo que se llama, ¿vale? Mirar. La mayoría de los hilos y lanas se manufacturan en Turquía y en China. O sea que yo, las que sois, que os gusta coger, con todos mis respetos, todas las lanas y toda pura lana, pues, y os lo podéis permitir, yo estupendo. Yo la verdad es que siempre cojo acrílico. A mí nunca me ha dado eso el acrílico. Porque yo pienso que pues también todo el mundo tiene que derecho a comer, ¿vale? Y sí que el plástico es plástico, pero que las cosas hechas con fibra y todo, con estas fibras naturales, son mejores, claro que sí. Si es que no, yo no, en eso no voy a discutirlo. Lo único que yo lo que digo es de que todas estas fibras naturales y todas las lanas, la mayoría de lanas vienen de Australia, ¿vale? Y vienen de Australia y van a China. Y ahí se ve que las manufacturan. Que todas estas casas de lanas y todo esto, pues yo que sé, que no tienes al lado a un tintorero que tiene las ovejas y que haga la lana. Bueno, vosotras ya lo pensáis y lo... A mí me ha costado mucho, ir a comprarlo en el Temu. Me ha costado, fíjate, si está años el Temu y no había comprado nada. Lo he comprado ahora. Bueno, ahora, lo que os quiero enseñar es la calculadora de puntos. Tú, para hacer las muestras de punto, tienes siempre que hacer una muestra. Cuando vayas a hacer un jersey, haz la muestra. Y entonces, esta calculadora, que es de Prim, mira, tú coges, y esta es la muestra que hice para la chaqueta. Y tú, de 10 por 10, tiene que ser de 10 centímetros por 10 centímetros. Y tú haces así. Y cuentas. A ver, ¿cuántos puntos llevo en 10 centímetros? Pues empiezas. Igual da crochet que esto, que 2 agujas, ¿eh? En crochet también vale. Y tú empiezas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Vale. En 10 centímetros tengo 17 puntos. Pues tú vienes aquí y buscas el 17. ¿Cuánto contorno de pecho tengo? Pues tengo un contorno de pecho de 100. Vale, pues buscas el 17 y en 100. A ver, ¿cuántos puntos tengo que poner para un contorno de pecho de 100? 170 puntos. Y ya lo tienes, eso es 170 puntos. Fijaros qué fácil. Ahora, a ver, ¿cuántas vueltas tengo que hacer para 60 centímetros que tengo de largo? 1, 2, 3, 4, 5, cuentas las vueltas, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 22 vueltas. ¿Qué hemos dicho? Para 60 centímetros que tienes de largo, 22. Para 60 centímetros tienes que hacer 132 vueltas. Y eso, mirar esto, súper fácil. Te facilita un montón. ¿Vale? Yo las vueltas no las cuento tanto. Yo voy midiendo.
pero los puntos sí. Los puntos sí que son. Pues nada, espero que os guste el vídeo. Si os gusta, queréis apoyarme en pues yo subiré más cosas. No solamente cosas de compras, sino pues cosas que estoy haciendo, que pienso hacer, enseñaros pues por ejemplo, los jerseys que me hago de punto de punto normal. No sé, si queréis así de hablar de hilos, hablar lo que vamos a hacer este mes, todas esas cosas. Pues nada, os mando un beso, un abrazo y nos vemos en mi canal Majo del Crochet, por favor. Ahí nos vemos. Os dejo el enlace en la caja de descripción del vídeo del canal.